doy la más cordial bienvenida de parte de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Jorleni Fontana y soy la tutora de la asignatura Emprendedurismo e Integración Comunitaria, que responde a la Cátedra de Emprendedurismo Turístico. Vamos a tener una conferencia justamente sobre el tema de emprendedurismo. Para ello hemos invitado a Sabrina Vargas, que es especialista en la parte de educación, pero gran parte de su experiencia laboral ha sido justamente en el tema de emprendedurismo, especialmente en hotelería, es consultora también de sostenibilidad, es artista y escritora. Sabrina, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí acompañándote. Gracias. Sabrina, quisiéramos que nos comentaras un poco sobre cuáles han sido los orígenes de cómo incursionó en la actividad turística. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sabrina Vargas. Nosotros empezamos en 1995 como una respuesta a la necesidad que había post el Premio Nobel de la Paz de Óscar Arias por ofrecer un tipo de hospedaje pequeño, tipo bed and breakfast, que se alimentara principalmente de casas antiguas. Y entonces nosotros teníamos la casa de mis abuelos que estaba desocupada, entonces vimos la oportunidad de hacerla un pequeño hotel. La remodelación tomó 2 años. A todo esto yo soy maestra de preescolar con una maestría en educación. Mi hermana era administradora y mi hermano ingeniero industrial, y tenía mi hermano 17, 18 años. Ninguno había estudiado hotelería, ni mucho menos, pero considerábamos, hijos de comerciantes, que se abría el hotel y se nos iba a llenar, como por obra y magia de Dios. La cosa es que iniciamos en el 95, llevamos muy pocos cursos como de emprendedurismo y de hotelería aplicada y arrancamos. Por supuesto, como todos, si no hay un debido seguimiento de mercadeo de la mano de un orden empresarial, las cosas se hacen difíciles. Al no tener el conocimiento, se hizo un poco cuesta arriba los primeros años. Posteriormente mi hermana sí estudió más hotelería, pero ella recibió una beca para irse a Italia. Por lo tanto, me tocó a mí dirigir el hotel. En el 99 yo inicié como administradora del hotel, sin conocimientos sobre hotelería, y tuve la gran dicha de contar con doña Daisy Arroyo, que era la gerente de ventas de Flor de Lis en ese momento. A ella la contraté por 3 meses para que fuera como mi mamá en turismo y me diera los detalles de cómo hacerle frente a esa actividad que estaba iniciando. Era una actividad muy nueva, aunque Costa Rica tenía más de 50 años de trabajar con turistas, pero el tipo bed and breakfast era una actividad muy nueva en el país. Ella me enseñó muchísimas cosas, me enseñó cómo trabajar con agencias de viajes, cómo acercarme a los corporativos, cómo hacer nichos de mercado, pero principalmente lo que recuerdo que más me sirvió en ese momento, entre el 99 y el 2000, fue que ella me dijo que si uno no tiene la capacidad económica para invertir en todas las revistas y en página web, un respaldo económico fuerte, fuera encantadora y participara hasta en la última actividad, que me les metiera mi hotel hasta la última junta directiva, y que aunque era muy sacrificado, estuviera en todos los cócteles y conociendo a todo el mundo con una gran sonrisa. Muy bien, Sabrina. Después de toda esa experiencia y recibir asesorías por parte de doña Daisy, etcétera, con el paso del tiempo hay un crecimiento empresarial. ¿Qué elementos considera usted que son como claves que tiene que considerar las personas empresarias para gestionar su propia empresa? Porque se sabe que no es fácil, ¿verdad? Obviamente requiere inversión, requiere buena actitud, visión empresarial preferiblemente al mediano y largo plazo, etcétera. Pero de acuerdo a su experiencia en hotelería en particular, digamos, ¿qué aspectos fueron claves para que la empresa creciera?
Cuando hablamos de una empresa, microempresa, es como que es primero si el huevo o la gallina. Nunca hay plata para nada. Y hay que pagar impuestos, y hay que pagar empleados, y hay que pagar agua, luz, teléfono y las sábanas, y todo tiene que ser de primera calidad, porque si no el cliente se va a quejar. Creo que el orden es el primer punto. El orden, diría sacrificio, pero al final de cuentas sacrificio es una connotación negativa. Si no, diría entusiasmo, amor, pasión. Cuando uno realmente quiere que algo funcione, no importa cuántas horas está de pie detrás. Cuando nosotros somos emprendedores, es eso, lo que lo traemos en la sangre. O si no, somos empleados de una empresa de 8 a 5 o de 8 horas y tenemos simplemente el salario de 15 y 30. Habemos un 30 o 40% de la población que no podemos calzar en un horario establecido o ser dirigidos, más bien tenemos que dirigir. Habemos últimamente, se ha ido generando una nueva conciencia de emprendedores, de que todos no es que queremos ser jefes, es que queremos realmente vivir nuestro propio sueño, no el sueño de nuestros papás, no el sueño de un jefe, es nuestro propio sueño. Y eso significa orden. Orden es que yo lo separo en sobrecitos. Un sobrecito para servicios, un sobrecito para salarios, un sobrecito para impuestos. Empezar por ahí. Nunca hay plata para mercadeo. Es el último sobrecito y casi que pasa siempre vacío. Entonces, como les decía anteriormente, uno tiene que ser encantador. Sé que hay mucha gente que es muy tímida y que le da pena, pero poco a poco irnos metiendo en el gremio al que pertenecemos. Si estamos en turismo rural comunitario, acérquense a la ciudad más cercana, al grupo del ICT. Ya el ICT tiene muchas oficinas cerca de cada uno de nosotros, entonces acérquese a la oficina, ponga en disposición. ¿Qué le va a costar a usted recibir un grupo de turistas que tal vez llegan al ICT preguntando, ay, me interesa conocer un lugar, pero no sé a dónde? ¿Qué va a hacer? Un café y unas frutas, usted los regala. Y ya con eso ganó puntos, por decirlo así, con el ICT, con organizaciones, con ONGs que están cerca. Defina qué tipo de mercado es al que usted quiere llegar. Siempre con la mejor calidad, pero sobre todo con el entusiasmo y la disponibilidad. Creo que el ser emprendedor no es algo que necesariamente se lee en un libro. Ser emprendedor se trae en la sangre. Es una pasión que uno trae en la sangre. Uno se le mete entre ojo y ojo que quiere poner un café, que quiere hacer cacao, que quiere desarrollar un tour con sangre, pero una sangre positiva y sonriente. Lo hacemos porque mucho no está escrito todavía. Lo tenemos que ir escribiendo nosotros. Gracias, Sabrina. A ver, como usted mencionaba, digamos, esa dinámica empresarial, digamos, la parte interna de ser emprendedor, de tener una buena actitud, de servicio, etcétera, es indispensable. Pero también para emprender hay que establecer una serie de relaciones externas en el entorno, digamos, inmediato de la empresa. Entonces, de acuerdo a su experiencia, ¿qué relaciones o qué tanto le ayudó, por ejemplo, los gremios de turismo o el Instituto de Turismo o el Instituto Nacional de Aprendizaje, viendo desde el punto de vista de gremios y el sector público que está relacionado directamente con esta actividad económica, le ayudaron estas instancias al crecimiento empresarial? Desde mi punto de vista y de experiencia, todos estos son alianzas estratégicas. Realmente nosotros estamos muy mal acostumbrados, los emprendedores o los empresarios en Costa Rica o a nivel centroamericano, porque estuve muy metida también en la red NAP a nivel centroamericana, a que todos nos lo den. Recuerdo la primera reunión de la OEA cuando vinieron
y nos comunicaron a los empresarios que nos iban a dar $400,000. Creo que la reunión fue en Nicaragua o en Guatemala. Y eso se llenó, habían 400 empresarios. Pero no era efectivo, era conocimiento. ¿Cuánto hemos generado nosotros gracias a esa inversión que hicieron en consultores, en capacitadores, en guía para que nosotros nos pudiéramos ordenar desde la casa? Yo no sabía cuánto costaba una habitación en mi hotel. Como les dije, yo no estudié hotelería. Yo estudié 3 años administración, pero soy de carrera educadora. Yo no sabía cuánto costaba una habitación en mi hotel. Y con el cuentito de que mucha gente dice, es mejor tener algo a tenerla vacía, pues no. Resulta que mi habitación costaba $29 si yo la ocupaba. Entonces era mejor desocupada, porque desocupada no tenía que lavar las sábanas, que tenía un costo. La empleada, no se me cansaba la empleada, la mucama. Yo si tengo el hotel lleno a $30, estoy ganando $1 por cada una de las habitaciones, pero desgasto los recursos naturales. ¿Cuántas veces han jalado la cadena esas personas? ¿Cuántas veces se bañaron? ¿Cuántos recursos se utilizaron? Y sobre todo el desgaste de mi personal por $1. Era mejor tenerla vacía, aunque le estuviera viendo la cara a la señora. ¿Por qué? Porque ya yo aprendí cuánto costaba una habitación, cuánto costaba un desayuno. Cierto, pueden ser $3, pero esos $3 comenzamos a sumar, $3 más $4 de lavandería, más el salario de la empleada, que teniendo full, entonces no era una sola empleada, sino que tenía que traer a alguien más que la ayudara, porque si no, en una semana esa señora se me iba a incapacitar. Y ahí eran otro montón de gastos que teníamos que incurrir. Entonces, todas estas organizaciones vinieron a darnos un valor agregado a nivel de conocimiento. Gracias a Dios yo lo pude aprovechar al 100%. De hecho, yo digo que estudié turismo aplicado gracias a los 3 años que estuve con la OEA y el ICT. Mi hotel pertenecía a la Cámara de Hoteles. Entré en la junta directiva de la Cámara de Hoteles gracias a Agustín Monge en el 99 y fui el director con más años dentro de la junta directiva. Estuve 12 años hasta que me retiré en el 2012. Pertenecí brevemente a Coprot, estuve con ciertas alianzas con Canatur. Creo que como emprendedores tenemos que aprender una cosa. Todas estas son alianzas estratégicas, no es el papá que nos va a mantener. No por pertenecer al ICT o porque existe el ICT me va a solucionar que yo esté llena. Nosotros tenemos que hacer que nuestro negocio funcione, pero tienen herramientas, tienen capacitaciones, entonces todo eso son alianzas que nosotros podemos hacer con estas organizaciones gremiales en las que nos podemos apoyar. Está Canaeco, está la Cámara de Turoperadores. En realidad, Costa Rica lo que más tiene son asociaciones y cámaras. Pertenecer a una cámara es invaluable. Y más si se mete en la junta directiva. Porque ¿qué pasa? Montones de veces como empresarios decimos, ay, es que la cámara no hace nada, pago y pago y pago. Y a la hora que viene una crisis como en el 2007, al 2010, lo primero que hacemos es desafiliarnos a la cámara. Y es cuando más tenemos que estar cerca de los compañeros, de apoyarnos. ¿Qué hicimos nosotros? Pues hicimos alianzas estratégicas como la Red NAP. Jane Lemarie, que ha sido presidenta durante muchos años de la red a nivel centroamericano, fue a distintas ferias internacionales y hizo negociaciones para traer 100 personas. Ella tenía 30 habitaciones, yo tenía 10 habitaciones. Los otros hoteles de San José, entonces ella comenzó a colocar. Eso es unión, porque el emprendedor tiene que unirse. Olvidémonos de los egos. No debería haber egos ni mi hotel es más, o sea, es más porque yo tengo, porque eso lo dirá el huésped que decida quedarse o recomendarme, pero no porque yo tengo o más habitaciones o más años. Tenemos que aprender a
a estas alianzas, inclusive con nuestros propios vecinos hoteles. Una vez fui a dar una conferencia ¿a dónde fue? Era sobre la competencia, que si los grandes hoteles que estaban entrando iban a afectarnos a nosotros. Y yo dije, no, nuestra competencia es si yo le doy un sillón a alguien que venga a dormir, aunque no le cobre. Esa es competencia. La experiencia es diferente, pero competencia es solucionarle a alguien que necesita dormir, dónde caer dormido. Yo le puedo dar una colchoneta y solucionarle el techo por esa noche, pero ¿cuál es la experiencia? Entonces yo creo que nuestros lugares tienen que buscar hacia esa diferenciación de la experiencia, darles un valor agregado cada uno de nuestros lugares o nuestras actividades que decidamos emprender, cómo darles una experiencia única y que quede grabado en top of mind, que quede como un tatuaje en la memoria. Porque pongámonos en los zapatos de un turista que viene a recorrer Costa Rica. Viene de Suiza, viene 15 días a Costa Rica, lo agarra una agencia de viajes y entonces una noche en San José, al día siguiente La Fortuna, 2 noches en La Fortuna, Monteverde, Guanacaste, Manuel Antonio, Dominical, San José de nuevo. ¿Acaso esa persona se va a acordar en cuál hotel estuvo? ¿Cuál fue el tour de café? Si pasó por Sarchí o pasó a los puentes colgantes en Arenal. Es tantísima la información que tienen que agarrar en esos 10 días que olvídense que se acuerdan de que mi hotel se llamaba Hotel 1492, más bien van a creer que mi hotel era en La Fortuna, y si yo no calé en una experiencia positiva, voy a pasar desapercibida en la mente de estos turistas. Y por lo tanto, a la hora de hacer una recomendación o entrar a TripAdvisor, por supuesto, no van a saber cómo se llaman los hoteles, porque uno no lo sabe cuando uno anda viajando. Es tanta la información. Entonces, nosotros tenemos que hacer experiencias únicas, tampoco ser creativo en la medida en que la plata, los fondos y también pues las capacidades lo permiten. Pero nosotros tenemos que crear esa experiencia única. Y, entonces, de acuerdo a esta experiencia suya, sin duda alguna, digamos, los gremios y las instancias estas que están en el entorno inmediato de la empresa ayudan en capacitación, en un montón de aspectos que ustedes van a implementar dentro de la misma empresa. Claro. Pero también es interesante que todos esos procesos de capacitación, y en su caso, que participó en las juntas directivas de algunos de estos gremios, hay un crecimiento personal, no solo a nivel empresarial, sino de relaciones con otras instancias, con diferentes personas del sector turismo, y sin duda alguna a nivel político, pues también es un salto también importante en el sentido de poder incidir, de poder hacer cambios para el sector, etcétera, que eso es como uno de los roles, digamos, fundamentales de los gremios del turismo en el país, de lograr ante las instancias públicas poder hacer cambios, que reglamentos, que leyes, qué sé yo, un montón de cosas que pueden beneficiar directamente al sector. Entonces creo que sin duda alguna parte del emprendedurismo también es verlo no solo en términos de que la empresa crezca económicamente, sí, o que crezca en calidad o qué sé yo, sino que las personas o colaboradores de esa misma empresa también tengan un crecimiento personal. Automáticamente está comprobado que mientras mejores estemos a nivel personal, con buen espíritu, con una estima bastante alta, etcétera, y todo eso positivo pues va a repercutir automáticamente en la gestión empresarial, sí, ¿verdad? Entonces ahí hay como un ligamen interesante. De hecho, yo les comenté, nosotros decidimos qué queremos, si ser empleados de una empresa o si queremos ser emprendedores. No calzan las dos. Bueno, habrá quien puede trabajar en una empresa y en sus días de feriado ser microemprendedor para alguna actividad turística que sea limitada. El emprendedor marca huella
somos empleados, sinceramente, y la empresa no somos indispensables. La empresa quiebra, cierra, se termina y nos fuimos como un número más. Desafortunadamente, hasta hace pocos años, o afortunadamente, hasta hace pocos años, se ha venido tomando este rol del emprendedurismo, pero por muchos años la educación era para llegar a ser empleado de, buscar una buena empresa y pensionarse en esa empresa, porque era la seguridad, porque ya tenía seguro social, porque tenía la pensión asegurada. Y gente se mataba para la empresa. Doña Daisy fue una de ellas. Doña Daisy trabajó en Flor de Lis. Doña Daisy realmente fue un pilar en Flor de Lis. Y ya cuando se pensionó, ya salió y ahora es una señora divina, que yo la quiero muchísimo y le mando saludos. Pero Flor de Lis siguió. Y ella era la cara de Flor de Lis. Hoy en día, no sé quién está detrás de Flor de Lis, porque ella hacía eso, participaba en todo. Todavía la gente me ve a mí en la calle y me dice, ay, Sabrina, la de Hotel 1492, qué dicha que te veo para hacer una reservación. Yo ya me retiré hace 7 años de hotelería. Ya pasé a buscar mi propio sueño, a dejar los sueños de la familia a un lado y a perseguir mi propio sueño. Y dentro de un rato les cuento de eso. Pero sí, el ser emprendedor es un reto y es quien cambia. Nosotros como emprendedores sí llegamos a cambiar las leyes de este país y tenemos que sacrificarnos, si se quiere decir la palabra sacrificar, o empaparnos en acercarnos a las organizaciones gremiales. Tenemos que meternos en juntas directivas, solo ahí podemos decir cuál es la problemática de nuestro jardín. Nosotros no podemos esperar que simplemente papá gobierno nos arregle la calle al frente. No, es la municipalidad, es el cantón, es el distrito. Hay una serie de organizaciones a las que nosotros podemos acceder directamente y también impactar desde ellas para luego llegar y hacer cambios. Punta Islita es uno de ellos. Punta Islita, una organización, en realidad los dueños eran arquitectos, ni siquiera eran hoteleros. Y en muchos años que han tenido ellos el negocio, vieron la necesidad, que tenían un pueblo con muchas necesidades económicas, entonces ellos cómo podían impactar positivamente en el pueblo. El caso que recuerdo era que ellos tenían la lavandería dentro del hotel y pues estaban bien con eso, pero vieron la posibilidad de conseguirse 2 o 3 señoras, ponerle las máquinas a esas señoras, ponerlas a trabajar un porcentaje para Punta Islita y que también ellas pudieran dar el servicio de lavandería a otros hoteles. Ya las empoderaron como mujeres empresarias. Y ellas a su vez fueron creciendo con otros hoteles, pero ya ellas tenían que llegar y ofrecer sus servicios. Ya no Punta Islita. Punta Islita les dio la semilla, pero ya ellas tenían, si querían crecer, tenían que hacer su esfuerzo. Y eso es lo que sucede. Nosotros estamos muy mal acostumbrados a que, ay, voy a hacer mi hotel, bueno, voy a pedir un préstamo de tantos millones. Bueno, ¿y si no podemos qué? Bueno, empecemos con poquito. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Dónde es el terreno? Hoy en día hay mucho preconstruido y muchos materiales, aunque se pueden empezar y donde uno comienza a reinvertir el material, las ganancias en aumentar. Pero sobre todo hay que reinvertir en el material humano. Tenemos que tener mucamas bien capacitadas con sostenibilidad. Esa es la clave del futuro, la sostenibilidad. Que ellas sepan reciclar desde la casa, porque desde la casa de cada uno de nosotros es donde empezamos nuestro proceso de emprendedurismo. Nosotros no podemos llegar a querer tener un negocio propio si en la casa somos un desorden, si no reciclamos, si las luces están prendidas, si el agua no importa, porque ahí se va nuestra factura eléctrica, nuestra factura de agua. Somos nosotros los que tenemos que comenzar desde la casa. Creo que somos
los emprendedores somos agentes de cambio. Y eso es un mensaje que quiero también que se les quede grabado. ¿Qué queremos realmente cambiar nosotros? En nuestro largo de la nariz, ¿dónde están ustedes ubicados? Vean quiénes son los vecinos, quién es el gobierno local. No se vengan a hablar con el presidente. Vayan a hablar con el alcalde, lo pusimos nosotros. Exíjanle al alcalde que invierta los impuestos. Comiencen a estar detrás de estas entidades gubernamentales. Son aliados, no nos van a dar de comer. Entonces estamos pagando impuestos, nosotros tenemos que exigirles que ellos cumplan su trabajo público. Así que busquen, hagan una lista de quiénes son las instancias públicas que están cerca. Puede ser el IMAS. A veces el IMAS necesita más bien que una señora que esté en riesgo social pueda trabajar. Tal vez ustedes tienen un medio tiempo, tal vez puede hacer jardín y agregarle algo al salario de esa señora. Somos agentes de cambio. Empezamos pequeñitos y nos vamos haciendo grandes. Tocó ahí un punto importantísimo que es la parte de las alianzas con los gremios que hablábamos hace un momento, también con estos actores locales o más cercanos al emprendimiento y la necesidad de trabajar. Aquí yo creo que es importante considerar de que hay veces que nos quejamos que las instituciones no destinan recursos a donde deben o que los gremios tampoco reaccionan a nuestro favor, etc. Sin embargo, algo que tiene que quedar claro es que necesariamente se tiene que incidir, es decir, ir a tocar las puertas porque las instituciones no van a actuar por sí solas, realmente si no conocen la problemática general. Entonces, los empresarios y las empresarias que realmente tienen problemas, limitaciones, hay veces que porque no hay un puente, porque está mala la calle y el acceso es un poco complicado al emprendimiento, etcétera. Si no le hacemos saber eso al gobierno local, como lo hablabas, o alguna otra institución involucrada con el tema, pues no va a haber una reacción. Entonces yo creo que eso es un punto bastante importante en ese sentido. Y lo otro que quería retomar era de algo que mencionabas hace un momento cuando hablábamos de los gremios. Hablaste de la crisis financiera que se dio a nivel internacional. Algo mencionaste que fue en el 2007-2008. 2007-2008. Las empresas, si bien con toda esa capacitación y el tiempo es la gran escuela, ¿verdad?, de Sí. enseñanza en estas empresas, se vino esa crisis, afectó muchísimo obviamente el ingreso de turismo, bueno, aquí y en otros países. Una empresa como en la que estabas, ¿cómo salió? ¿Cómo enfrentó esa situación? Porque si bien es cierto, hay un capital semilla, va creciendo poco a poco la empresa, pero la actividad turística es muy volátil, es Sí, muy claro. cambiante, ¿verdad? Por una situación económica como esta, o puede ser por una guerra, o por algún acontecimiento natural, etcétera. Se trae al traste realmente la actividad de cualquier destino turístico. En este caso en particular, digamos, en un emprendimiento de pequeña escala como este, venía creciendo en términos de calidad, servicio, etcétera. Se viene una crisis internacional, afecta el ingreso de turismo al país. Obviamente hay una afectación directa también para el emprendimiento, menos ingresos, menos turismo. ¿Cómo salen adelante, digamos, de una situación particular como esta? Esa crisis afectó en muchos campos, porque recuerden que nosotros recibimos dólares y ese año recuerdo que estaba en 580 como está ahora y se vino a 495. Yo había hecho el presupuesto de ese año en dólares, por supuesto, porque los ingresos eran en dólares, y a finales de año tuve un menos $12,000. Y por supuesto la junta directiva me preguntaba que dónde podían estar esos $12,000. Fue el tipo cambiario, fue 100 colones por cada dólar. 2007, 2008, 2009, inclusive 2010 todavía afectó muchísimo. Nosotros teníamos en el hotel dos segmentos principales. Era el segmento agencias de viajes y el segmento corporativo, que habíamos comenzado a trabajar a través de mi mamá, que ella iba a las empresas y trabajaba los corporativos bastante bien. Y recuerdo que, por ejemplo, venían 4 o 5 días. Tenía un caso de un holandés que él venía 10 días cada 6 meses. Y
cuando se vino la crisis, disminuyeron. Entonces, él venía 10 días, eran alrededor, además le gustaba la habitación grande, entonces eran $80, eran $800 por 10 días. Con eso, por lo menos, cubría parte de los salarios, con una habitación por 10 días. Y eran 10 habitaciones. Pero generalmente la ocupación anduvo entre 30 y 40%. El asunto es que ya entonces ellos seguían viajando acá porque tenían que ver los bulbos de los tulipanes, se creaban aquí y se los llevaban para Holanda. Entonces ya en vez de venir 10 días, ya venían 3 días y tenía reunión de sol a sol. Ya eso entonces me generaba, en vez de $800, me generaba $240. Y así en la mayoría de las empresas corporativas, que además, gracias a la tecnología, comenzaron con videollamadas, con internet más rápido, con solucionar sus problemas que no fuera físico porque salía muy caro, sino que fuera virtual. Por lo tanto, sí se vio muy afectado el ingreso. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Ante una crisis es ser creativo. Yo recuerdo que creo que a partir del 2006, 2007, que retomé el hotel porque estuve fuera 2 años como directora de la Cámara Italiana. Y cuando retomé el hotel decidí que quería hacer eventos. Entonces era un hotel pequeño, entonces me iba a dedicar a hacer té de canastilla. Yo hacía toda la parte de la cocina y el punto era que tenía 25 personas que venían al hotel, que no conocían el hotel, que me dejaban un ingreso y que se llevaban información. Eso era puro mercadeo. Yo les llevaba, le pedía los correos electrónicos y luego les mandaba un correo. Muchísimas gracias por venir. Dentro de la tarjeta de registro también tenía cuál era la fecha de cumpleaños. Entonces, durante 2 o 3 años, tampoco eran tantísimos los huéspedes, yo les mandaba en este mes de su cumpleaños, por supuesto no podía ser tan personalizado, pero en este mes de su cumpleaños deseamos, y si viene a Costa Rica, pues tendrá un descuento en el hotel. Nunca sacrifiqué la tarifa. Y en esa época de crisis tampoco sacrifiqué la tarifa. Para mí, por el aprendizaje que tuve gracias al ICT, la tarifa no podíamos entrar en una carnicería de precios. Teníamos que mantenernos, mi tarifa era $60 sencillas, $80 la deluxe. Y me mantuve así tuviera que sufrir ciertas consecuencias porque tenía hoteles cerca que sí se bajaron a mitad de precio o a comisiones más altas. Como ya les expliqué antes, el costo de mi habitación eran $29. Entonces, si yo bajaba, era casi que ya estar en el costo de la habitación. Era mejor no alquilarla. Entonces, ser creativo con actividades adicionales para atraer gente. Y comencé a hacer exposiciones de arte, entonces busqué artistas emergentes que necesitaran un espacio y así he conocido gente lindísima y ellos mandaban la invitación a sus personas. Entonces, ¿yo qué tenía que poner? 3 cajitas de vino, las copas y el espacio. Ellos traían los bocadillos y mandaban las invitaciones. Y de un momento a otro, una vez por mes, tenía 40 o 50 personas nuevas que tal vez no iban a necesitar mi hotel en ese momento, pero tal vez venía un familiar o venía alguien y ya estaba mi hotel en top of mind. Sabrina, bueno, son las alternativas, digamos, que van complementando o que van tratando de ir sobrellevando la situación económica, en este caso en particular. Después de la hotelería, usted se dedica también a como consultora de turismo sostenible, está en la parte de arte también, es, bueno, multifacética sin duda alguna, además es escritora. En estas otras actividades sigue emprendiendo, o sea, estamos hablando de emprendedurismo turístico, pero qué interesante también es cambiar a otras actividades económicas o ya de índole de crecimiento personal, etcétera, pero se sigue emprendiendo de alguna manera, tal vez. Claro, encantadísimo. En un pequeño resumen, si nos cuenta también cómo han sido esos cambios. En el 2012 decidí salirme del hotel, porque ya eran muchos años.
y quería emprender en algo nuevo. Cuando uno es emprendedor, uno lo lleva en la sangre, como ya les dije. Y no calzaba yo en una empresa. Realmente de 8 a 5 no podía trabajar. Mi espíritu es muy libre. Entonces comencé a... Estudié mercadeo, técnico en mercadeo, como en el 2003 o 2004. Entonces comencé a hacer un estudio de mercadeo que hacía falta cerca donde yo vivía y me di cuenta que hacían falta clases de cocina. Yo había estudiado cocina 3 años cuando era muy joven y tenía toda la capacidad y tenía el espacio para dar clases de cocina, entonces comencé a emprender un lugar que se llama Estudio de Arte y Cocina y Gastronomía. Me hice consultora en sostenibilidad y he tenido varios proyectos en consultoría. Igual soy la que dirijo el proyecto de reciclaje de todo Barrio Escalante desde hace 10 años, porque como les decía, esto se trae en la sangre. Uno no puede simplemente un día botar la basura en un basurero y al día siguiente botar la botella de plástico en un recipiente reciclable. Uno nunca deja de ser emprendedor. Es como un gusanito que uno lo pica y lo contagia positivamente. Hace 7 años entonces puse mi estudio de arte y gastronomía, donde doy clases de cocina cotidiana todos los miércoles de 6 a 9, porque vi que hacía falta ese segmento de gente trabajadora que come 3 veces al día, pero no sabe cocinar y no tiene tiempo porque la mayoría de los institutos es durante el día para crear chefs. También doy clases de arte, trabajo las 4 técnicas, acuarela, acrílico, pastel y óleo. Trabajo mosaico. Mosaico es una técnica divina que es vidrio sobre cualquiera de los, este sobre madera, pero perfectamente puede ser sobre vidrio. Tengo que tener mucho orden porque son muchas actividades y cada una tiene su requerimiento económico y su tiempo. También pinto y hace casi 3 años comencé un proyecto de ser escritora. Escribí el primer libro, se llama Vivir, Viajar y Bon Apetito. Son 2 viajes a Italia, Suiza, Alemania. Es narrado en forma autobiográfica. Este lo saqué con Club de Libros. La editora es Evelyn Ugalde. Este ha sido un boom de ventas. Gracias a Dios ya llevo 650 vendidos y lo tengo en Kindle también. En este proceso muy posiblemente monte un tour a Italia basándome en el libro y quién sabe si pudiera salir una segunda parte. Pero es un libro de alma de mujer, de alma de ser humano, de cómo encontrarse a uno mismo y además trae 43 recetas, principalmente mediterráneas. Entonces es un libro que ha gustado mucho como regalo, como guía a la gente que le gusta cocinar, porque todas las recetas se han hecho en mis clases de cocina. De hecho, ahora en mayo voy a hacer un especial de cocina de todas las recetas italianas. Recientemente, en noviembre del año pasado, presenté una novela romántica que se llama Decisiones Inesperadas. Es una historia de 2 parejas, una durante la Segunda Guerra Mundial, toda la situación del hambre, también vienen recetas de época de la Segunda Guerra Mundial y otra parejita moderna en el 2017 que es, entre comillas, obligada a casarse para complacer los deseos del abuelo y acceder a un fideicomiso. En este momento está disponible únicamente a través de mí o me pueden seguir en Facebook como Decisiones Inesperadas, la página, los libros tienen página, o como Sabrina Vargas Jiménez también. Yo anuncio en cuál feria voy a estar o en qué fin de semana voy a estar, dónde, porque actualmente entrar en una librería o entrar en un proceso de venta es muy caro para nosotros los escritores y además es muy impersonal. Uno entra a la librería internacional y la sección de escritores costarricenses tiene un montón, ya, gracias a Dios, el apoyo ha sido bastante bueno, pero ahí tiene 2 o 3 y si uno no es un escritor famoso va a quedar ahí como, y además apellido Vargas, entonces voy a quedar allá abajo en el estante. Entonces mejor hago el esfuerzo y participo en ferias y participo en oportunidades que me dan para promover los libros.
Muy bien, Sabrina, realmente yo creo que ha sido una gran experiencia y muchas historias que contar por estar participando en tantas actividades diferentes como emprendedora, ¿verdad? Para resumir, necesitamos, como nosotros formamos a personas en turismo, pero en la parte de gestión, es decir, no necesariamente nuestros estudiantes a insertarse al mercado laboral van a ir a ser asalariados. Nuestro ideal es que realmente ellos gestionen sus propios proyectos en pequeña, mediana empresa, no importa la escala ni el tipo de servicio, pero que sí ellos realmente puedan desarrollar sus empresas o desarrollar proyectos en sus comunidades, etcétera. Si nos podrías resumir así como en 3 aspectos, ¿qué 3 grandes consejos así que sean claves les puede dar a nuestros estudiantes para ir finalizando? Bueno, primero que todo, se está haciendo un concepto del kilómetro cero. Crear alianzas estratégicas a menos de 1 kilómetro de donde ustedes tengan su futuro emprendimiento. No pueden recorrer muchísimo tiempo para ir a comprar la sandía o la papaya, además sale mucho más caro. Crear alianzas con sus vecinos. Ver qué realmente tienen. Si ustedes, su café es superior al de a la par, pues entonces tal vez pueden cosechar ustedes el café, pero tal vez que el de a la par lo empaque. Crear alianzas con los vecinos, recuerden, bajar un poquito el ego, bajar un poquito esa idiosincrasia que tenemos el tico del individualismo, crear alianzas con nuestros más cercanos. Además, primero que todo el orden. Segundo, el planeamiento. Tenemos que sentarnos y realmente escribir en papel qué es lo que nosotros queremos hacer, cuáles son las posibilidades en tiempo, en espacio y en recursos que tenemos para hacerlas. Porque muy bonito, yo puedo decir, ay, yo quiero un canopy, pero ¿cuánto cuesta? Ah, es que voy a pedir préstamo en el Banco Nacional. ¿Tiene las posibilidades para pedir ese préstamo? Ok, tal vez no, pero entonces empiece con algo que sea más accesible mientras va generando un capital semilla para crear el canopy. Yo no les estoy diciendo que dejen de tener sus sueños, al contrario, sueñen en grande, pero tienen que ser realistas porque si no vienen las frustraciones, van y piden $1 millón al Banco Nacional y si no tienen un terreno grande que justifique ese $1 millón, el banco no se lo va a dar. Tenemos que ser realistas, todos nosotros somos gente de a pie, no tenemos grandes capitales, tenemos que ver de a dónde sacamos el todos los días. Entonces mucho orden y mucho planeamiento, ver qué se necesita en la zona, porque antes habían 3 pulperías seguidas, ya ahora no nos vamos a competir y hacer lo que les decía antes de la carnicería de los precios, sino la diferenciación de la experiencia. Métanse en internet. ¿Qué están haciendo en otros países? Recuerdo una vez que en Argentina nos llevaron a, creo que era de tomates, y nos enseñaron cómo cosechar los tomates. Les hicimos el trabajo nosotros, los turistas, de ellos. Y les entregábamos el tomate, nos enseñaban cómo hacían la salsa y terminábamos nosotros comprándole la salsa. Eso era una experiencia. Y tras de eso habíamos pagado $10 o $15 por la experiencia. Y ellos tenían poco personal y éramos nosotros los que nos enseñaban a quitar el tomate. Busquen cómo ser creativos, hagan diferencias. Es algo que nos ha caracterizado a los ticos, a ser creativos y a brincarnos los obstáculos. Vivimos en un país con una biodiversidad increíble, pueden ser mariposas, pueden ser pajaritos, pueden ser, pero sean la mejor experiencia, para que esa experiencia se quede marcada en el subconsciente del turista y a la hora que llegue a su país y se ponga a ordenar las 3.000 fotos que lleva, diga, ah, sí, esto fue donde Sabrina. De hecho, varias agencias me han dicho que quieren meter clases de arte para turistas, pero eso sí, en 1 hora. O sea, imagínense cómo uno va a enseñar una clase de arte. Entonces, tengo que salirme yo de la comodidad de ser creativa para tener unos lienzos pequeñitos, ya tal vez el tucán dibujado o la orquídea dibujada, para que en 1 hora ellos puedan pintar casi por números. Pero eso es
una experiencia para ellos, porque se van a llevar el lienzo y cuando lleguen a Alemania van a decir, ay, yo pinté esto. Se lo llevaron. ¿Cuánto duré? 1 hora, 2 horas. Pero ahora está en mí comenzar a hacer el lobby con las distintas agencias para que me hagan los grupos. Hace poco di una clase de cocina para extranjeros. Me contactó una guía y me dijo, tengo 6 extranjeras y la di en inglés y hicimos picadillo de papa, picadillo de chayote, plátano maduro. ¿Cuánto me costó? Yo creo que ni 10.000 colones en ingredientes. 2 horas y media y me generó 60.000 colones. Eso es ser emprendedor, ser creativo, porque no todos tenemos los millones, estamos todos en el proceso de tener los millones, pero necesitamos empezar poco a poco y muy ordenado. Bueno, Sabrina, sin duda alguna ha sido muy, muy provechoso este tiempo. Creo que el tema nos da para muchísimo más, pero bueno, realmente de parte de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico le agradecemos de corazón realmente el tiempo invertido y pues estoy casi segura que para los estudiantes ha sido muy provechoso porque es una experiencia muy amplia justamente en el emprendedurismo y muy ilustrativa para los efectos de la asignatura que estamos impartiendo. A ustedes, estimados estudiantes, les agradecemos también por habernos acompañado en esta conferencia.